Muchas gracias, Adri. Para mí es un privilegio poder estar aquí, un privilegio que acepto con mucha reverencia, sí, con mucho celo por la palabra de Dios. Quiero compartirles un tema que me he dado cuenta que no solo me estaba inquietando a mí, inquietando también el corazón del pastor Gonzalo con lo que él venía hablando aquí este miércoles, los que tuvieron la oportunidad de estar aquí en el ayuno, y él estaba hablando acerca de los cambios, ¿sí? Y que fue un tiempo súper especial este ayuno de este miércoles. Yo no puedo venir muy seguido, pero este miércoles estuve y realmente le di gracias a Dios porque fue un tiempo poderoso. Estamos viviendo tiempos de cambios. El planeta está cambiando, el mundo está cambiando. Yo no sé si ustedes han visto por ahí esas fotos en las redes donde aparece cómo eran ciertos lugares, por ejemplo, lugares que tenían un lago así precioso hace 15, 20 años, ¿sí? Y hoy por el calentamiento global, el agua está completamente seco, ¿sí? Lugares que deberían ser muy, muy fríos, hoy están con temperaturas pues súper elevadas, ¿sí? Y vemos cambios en muchas cosas. ¿Qué cambia? Cambia la moda. Yo no soy tan fashionista, pero ¿la moda cambia o no cambia? Cambia, ¿sí? ¿Qué más cambia? Las generaciones cambian. Uno se sorprende porque generación tras generación uno ve que hay diferentes cambios, ¿sí? Uno ve que cada día yo no sé prender esto, si alguien me ayuda, por favor. Cada día las generaciones me da la impresión que nacen con como una especie como de chip, pero son como mucho más adelantados, ¿cierto? A mí me pasa con mi hijo el chiquitico que yo tengo que estar todo el tiempo como preparada porque las respuestas y las explicaciones que yo les tengo que dar, uno no se imagina que se las tendría que dar a un niño de 6 años, pues que a mí, alguien me dio una explicación como las que él espera que yo le dé, ¿sí? Entonces las generaciones están cambiando, ¿sí? ¿Qué más cambia? Algo que nos hablaba el pastor Gonzalo, la tecnología está cambiando, ¿sí? ¿Cuántos aquí conocen una red social que se llamaba Hi-Fi? ¿Algo así? ¿Sí? Hi-Fi. Algunos de aquí somos usuarios de Facebook. Hace un tiempo hablaba con una niña, una jovencita, y me decía, uy, no, pastora, ya Facebook pasó. Snapchat en mi vida, he entrado a Snapchat y yo creo que ya, o sea, para mí ya fue, y creo que dentro de pronto voy a necesitar también community manager, porque no soy capaz de estar como a la vanguardia y como preparada para todas esas redes sociales nuevas y todas estas cosas que salen. Y el pastor Gonzalo me decía que él investigando el Snapchat, al que muchos ni siquiera hemos conocido, ni hemos abierto, ni tenemos cuenta, ya pasó. Ahora hay otras cosas nuevas. Y entonces estamos viendo que vamos evolucionando. Si uno ve, hace poco estaba buscando cómo lavar unos tenis y empecé a buscar cómo se lavaban los tenis y resulta que los chinos tienen una lavadora especial para tenis, ¿sí? Y tenían también, que me impresionó muchísimo, ustedes cuando uno llega al aeropuerto con la maleta toda cargada, pesada, así, a mí me toca la maleta, los niños, se va el uno, se va el otro, ¿sí? Y los chinos ya tienen una maleta que la maleta los sigue. Es como a control remoto, y si están cansados se sientan encima de la maleta y la maleta los lleva. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuántas cosas están cambiando constantemente alrededor nuestro? Pero pueden estar seguros que Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Salmo 102, 25, 27 dice, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. ¿Cuál es el lema de la iglesia? A donde ustedes vayan aquí en Colombia y vayan a una iglesia cristiana carismática cuadrangular, van a encontrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Jesucristo no ha cambiado, Jesucristo es el mismo.
Y como les digo, realmente Dios no ha cambiado, pero yo primeramente quiero orar. La pastora Adriana oró por mí, pero yo quiero orar en este momento porque sea el Espíritu Santo en medio de nosotros. Estamos esta mañana, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, derrumbando toda idea falsa que nosotros podamos tener, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la verdad y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, 38, 39 dice, y estoy convencido, a ver si me ayudan a leer, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo quisiera compartirles algunos aspectos en los cuales Dios sigue siendo el mismo. Y uno de esos aspectos en los cuales Dios sigue siendo el mismo es en su amor hacia nosotros. Su amor no ha cambiado. ¿Sí? ¿Y cómo es ese amor? O sea, realmente pareciera que con esa cita Dios intenta de todas las formas que nosotros podamos comprender su amor hacia nosotros. Que nos quede claro, nada, absolutamente nada en este mundo puede apartarnos de ese amor. ¿Y cómo es ese amor? Un amor que lo da todo. Primera de Juan 4:10 dice, en eso consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. La esencia misma de Dios es el amor. Dios es amor. Y la manifestación más grande del amor de Dios hacia nosotros está en que Él lo dio absolutamente todo. Él no retuvo nada para Él. Lo más valioso que Él tenía, lo entregó por cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, ¿quién es capaz de hacer eso por alguien? Realmente el amor de Dios es un amor que lo da todo. Cuando uno mira a la cruz y ve a Jesús crucificado, pagando el precio que nosotros debíamos pagar, que no es así como el de Semana Santa, a veces que lo ponen un poquito más maquillado, realmente fue mucho más terrible que eso. Sí. Y cuando uno mira eso, el justo por los pecadores, el que no tenía pecado, que se entregó por nosotros, uno dice, la cruz es la mayor manifestación de amor que alguien podía tener por nosotros. Sí, es un amor que lo da todo. Un amor incondicional. Esa también es una forma del amor de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, el fiel del amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos ama sin importar nuestro pasado. No importa qué hayamos hecho nosotros en el pasado, no importa qué hayamos hecho ayer, el amor de Dios no cambia. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, pero tampoco hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos. Su misericordia hacia nosotros es nueva cada día,
Cada día, yo no sé, a mí eso es algo que me emociona. Y esa es una oración constante para mí, porque me doy cuenta que cada día es una oportunidad para poder experimentar ese amor y esa misericordia de Dios. No importa qué pasó ayer, hoy es una nueva oportunidad para que nosotros podamos experimentar el precioso amor del Señor. Y miren que el amor del Señor, nosotros creo que a veces no logramos entender toda la dimensión del amor de Dios porque pensamos en el amor del mundo. ¿Y cómo es el amor del mundo y cómo es el amor nuestro? Es un amor que a veces es infiel, un amor que a veces es condicional. Amamos sí, amamos porque nos conviene, amamos si la persona actúa conforme a lo que nosotros queremos, pero cuando eso no pasa, no amamos de la misma manera. Es más, ese amor nuestro, y nosotros a veces creemos que Dios es así. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces se sienten como yo no sé, que a veces tuvieran la sensación de como esperando un castigo del Señor porque quizá nuestro corazón no ha obrado o nosotros no hemos obrado conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí? Pero miren que a pesar de todo lo que nosotros nos hemos hecho, seguimos haciendo, Dios nos ama profundamente. Miren que una historia que a uno le conmueve mucho, la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Qué increíble, o sea, eso nos habla de alguien que despilfarró absolutamente todo lo que tenía, que decidió hacer las cosas a su manera. ¿Sí? ¿Qué tal que, pues, que a nosotros nos pasara? Solo un corazón con un corazón conforme al corazón de Dios puede extender tanto amor y tanta gracia como Dios lo hace. Y Dios permanentemente lo que extiende hacia nosotros es mucho amor y mucha gracia. Gracia totalmente inmerecida. Miren que yo pensaba, hasta el hecho de quién era yo, de dónde me sacó Dios y que hoy pueda tener aquí el privilegio de compartirles esta palabra. ¿Sí? Entre lo vil y menospreciado del mundo, Dios escoge a sus hijos con un propósito. Sí. Y Él de mil maneras está todo el tiempo intentándonos convencer de cuánto nos ama. Sí. Es un amor fiel, es un amor que permanece, nos ama en cualquier circunstancia de nuestras vidas. A veces es fácil entender cuando todo está bien. Sí. Esta semana para mí fue una semana de ver varios milagros. No tengo el tiempo acá de contarles todo, pero realmente ha sido una semana de ver milagros y oraciones contestadas. Sí, en cosas que me parecían difíciles. Pero Dios obró y Dios escuchó. Sí, pero también he vivido tiempos de dificultad. Recuerdo hace, pues yo no sé, pueden ser unos 10, 11 años. Estábamos con mi esposo en una ciudad nueva para nosotros. Estábamos con todos los ajetreos del trasteo, del cambio. ¿Sí? En esa ciudad la mayoría de las mujeres andaban entaconadas, yo solamente ahora los domingos, pero yo dije, pues, donde llegas, pues como que adáptate un poquito. Andaba yo también caminando por todas esas calles que no eran ni muy asfaltadas, entaconada, cuando empecé a sentir un cólico fuerte y resulta que estaba embarazada, no me había dado cuenta. ¿Sí? Y resulta que, pues, en medio de varias cosas, ese bebé lo perdí. Y fue un momento sumamente doloroso para mí. Hubo momentos donde literalmente sentí sobre mi vida, no solamente tenía que lidiar con lo que era la pérdida de ese bebé, sino que sentí espíritu de muerte sobre mi vida. Y nosotros estábamos llegando a una ciudad nueva a abrir una iglesia. ¿Y qué podría pensar uno? Señor, tú nos traes acá y nos haces pasar por esta situación tan complicada. Y miren, una cosa que pasó fue que mi esposo estaba a mi lado, pero yo sentía que había pasado por esa pérdida y mi esposo no reaccionaba como yo hubiera querido. Entonces, nada de lo que él hiciera para mí tenía relevancia. Yo simplemente sentía que nada podría llenarlo. Y solamente el Señor, a través de su amor,
pudo manifestarme que a pesar de esa circunstancia tan difícil, que en medio de esa circunstancia tan dolorosa, Él me estaba amando. En medio de uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida. Pero Él me estaba amando. Pude sentir su amor de una manera, así como les digo que sentía al enemigo que venía con espíritu de muerte sobre mí, mucho más grande y mucho más poderoso fue el amor de Dios sobre mi vida. Y saben que muchas veces nosotros tenemos como la expectativa cuando tenemos una circunstancia difícil de cómo reacciona la otra persona. No sé si les pasa, a mí me pasa. Pero a veces cuando paso por una circunstancia, yo en vez de ir y Señor, entrego esta carga, este dolor que tengo, esto lo pongo a ti. Empiezo a mirar cómo reaccionan todos los que están alrededor mío. Y para juzgar y criticar. Y para decir, no estuvo cuando yo te necesitaba, no me llamaste, no estuviste, ¿sí? Y empezamos a poner unas expectativas tan altas. Y el único que va a poder manifestar el amor como nosotros lo sentimos es Dios. Miren que una cosa que me decía mi esposo, porque yo le decía, yo siento que no estás haciendo nada. Sí, o sea, no siento que tú estés ahí, no siento. Y él me decía, amor, yo también perdí un hijo. Sí, yo también lo perdí. Yo tampoco sé cómo reaccionar, yo tampoco sé qué hacer. Sí. Y yo entendí y decía, Señor. Y así como ha habido muchas ocasiones en la vida, momentos difíciles, donde a pesar de esa circunstancia tan dura, el amor de Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Yo creo que a medida que más grande es nuestra prueba, mucho mayor es la manifestación del amor hacia nosotros. Mucho mayor. Un amor incondicional, un amor que transforma. Si ven que hay ahí la que nos ayuda a hacer las presentaciones, es Adriana, que hoy nos está viendo, creo que desde Mesitas. Y ella, me imagino que en medio de todo esto ora porque siempre escoge como el diseño preciso para cada una de estas enseñanzas. Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres, ayúdenme a leer, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Un amor que transforma. ¿Sí? Y miren que ahí hay una súper advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Hay una advertencia de Dios en esta cita que dice, no se amolden al mundo actual. Y este amor que transforma, ¿a quién deberíamos estar imitando nosotros? A Cristo. En lugar de amoldarnos al mundo y que el mundo le esté transformando nuestra mente y nuestro corazón, nosotros deberíamos estar amoldándonos a Cristo. La Biblia da evidencia de personas transformadas, ¿sí? Y eso es precioso, ver el relato. Y fueron desde prostitutas, cobradores de impuestos. ¿Cuántas personas tuvieron un encuentro con el amor del Señor y su vida fue completamente transformada? Y es precioso. Y cuando uno lo entiende, si dicen que al que mucho se le perdona, mucho ama. Imagínense el corazón de estas personas al entender. Quizá llegaron a esas circunstancias. ¿Por qué se les ocurre que la mujer samaritana llegó a ese estado, a ese lugar? Quizá por intentar saciar esa necesidad de amor. Había necesidad de amor en su corazón. ¿Sí? Y de maneras equivocadas nosotros estamos tratando de llenar los vacíos y las necesidades que nosotros tenemos. Pero cuando tenemos un genuino encuentro con el Señor, nuestra vida y nuestro corazón empiezan a ser transformados. Él no nos quiere dejar igual. Dile al que está a tu lado, Él no nos quiere dejar igual. Nos quiere transformar.
Y miren que hay cosas que suceden inmediatamente. Yo tengo un testimonio de algo que a mí me pasó y que hoy yo no puedo creer que... Imagínense que yo fumaba y me fumaba media cajetilla al día, que para mí era bastante. Imagínense lo que yo le estaba haciendo a mis pulmones. La persona que me estaba compartiendo acerca del Señor llegó y a veces ella venía a visitarme y yo estaba con el cigarro. Y ella me decía, apaga eso, ¿sí? Pero un día llegó y me dijo, venga, vamos a orar. Y ella oró porque yo no fumara más. Bueno, a partir de ese día, ese cigarro era completamente ajeno para mí. Yo nunca más, o sea, hoy lo huelo y digo, uy, qué cosa tan fea, ¿cómo alguien puede estar fumando esa cosa? Y así somos con muchas cosas, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Pero hay otras cosas, hay otras áreas de nuestra vida que requieren procesos. Y ese proceso no termina. ¿Saben cuándo termina? Fuimos transformados de gloria en gloria y estamos siendo formados a la imagen del Señor. Pero esa transformación en nuestra vida a veces nos cuesta, a veces duele. A veces nosotros mismos nos resistimos a esa transformación, pero una evidencia del amor del Señor es que Él no nos quiere dejar igual. Él quiere transformar nuestra vida y nuestro corazón. Y les voy a contar otro testimonio. Resulta que había en mi vida algo que, digamos que era como algo recurrente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo suponía muchas cosas. ¿Les ha pasado? Mi papá me dijo algo así como un término, te empeliculas. Y te empiezas a hacer ideas y empiezas a tomar como si fuera una verdad algo que tú estás suponiendo. ¿Sí? Y esta semana muchas personas me dijeron lo mismo. Y entonces yo dije, yo tengo que empezar a mirar en mi corazón porque, o sea, es increíble. Es el amor de Dios hablándome a través de diferentes personas en diferentes contextos, diciéndome la misma cosa. Y me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba no eran más que películas que yo me había hecho, que cosas que yo había supuesto. O yo decía, inclusive le dije a mi papá, es que yo creo que ellos pues ya no me quieren. Y mi papá me dijo, ¿cómo? ¿Y por qué? O sea, le digo, yo siento que ellos ya no me aprecian, que la relación se dañó. Y mi papá me dijo, tú estás completamente equivocada. Porque él me venía contando que había estado con alguien y que esas personas le habían contado el aprecio que me tenían. Y yo estaba convencida que ellos no me apreciaban, sino que ya no me querían. Y entonces yo diciendo, pero eso era lo que yo sentía, eso era lo que yo estaba viendo. Eso es lo que el enemigo estaba poniendo en mi mente. La realidad era totalmente diferente. Y gracias al Señor, esta semana una barrera, una fortaleza en mi vida cayó. Porque la próxima vez ya entendí que en vez de suponer, voy a estar atenta que puede ser que mi mente, que mis emociones, que el enemigo esté tratando de causar división, daño, dolor en mi corazón y hacerme ideas de las que no son. Sí, y me di cuenta y yo dije, ¿quién hace eso si no es un Dios que me ama tanto, que está interesado en mí, que aún tiene mucho que hacer en mi vida, muchísimo? Quizá muchas de las cosas, y esto se lo debo aquí a mi amiga la pastora Adriana, ella me dijo, quizá muchas de las cosas que tú estás esperando no están pasando porque Dios mismo te está poniendo un freno ahí. ¿Puedes repetir lo que me dijiste? Sí, y puede ser, quizá estamos esperando cosas, pero Dios todavía no nos las da. ¿Por qué? Porque necesita que nuestro corazón sea transformado. Y ojalá nosotros estemos dejando que ese corazón nuestro sea transformado. Primera Juan 2, 17, 19 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás.
Entonces, Dios sigue siendo el mismo en su amor hacia nosotros, que es un amor que lo da todo, que es un amor incondicional y que es un amor que transforma. Pero hay otra cosa en la que Dios sigue siendo el mismo. En sus principios, los principios de Dios no han cambiado. Los principios de Dios no han cambiado. Los principios de Dios siguen siendo los mismos. El mundo va a desaparecer. Todo lo que el mundo hoy está tratando de poner de moda, tratando de imponernos, tratando de lavarnos la cabeza, tratando de apartarnos de la voluntad de Dios, todo eso va a pasar. Pero los principios de Dios y su palabra van a permanecer para siempre. Entonces no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar, no somos nosotros los que tenemos que cambiar. A nosotros ya se nos dejó una instrucción. Ya hay una diferencia entre formas versus principios. Entonces a veces elevamos las formas al nivel de principios. Y eso quizá nos genera... hace unos años, como 15 años, llegamos con mi esposo a la iglesia de la Castellana. Ahí se acuerda don Mauricio Villa, quien muchos años sirvió ahí también fielmente al Señor. Y llegamos a Castellana y cómo era la alabanza, cómo se cantaba la alabanza, Mauro. ¿Qué usaban? El himnario. Y entonces saben que mi esposo llegó a revolucionar y Castellana es una iglesia donde pues ha habido mucha gente, digamos que mayor, en esa iglesia durante muchos años. Es la primera iglesia. Y la iglesia, desde que estaban, son, mejor dicho, súper amigos de los Juanitos, de los fundadores, ¿sí? Y así se mantuvo durante muchos años. Y cuando mi esposo llegó a revolucionar, ¿qué creen que puso? Un retroproyector con acetatos. Y eso fue la revolución. Entonces ¿y se acuerdan ustedes cómo era eso? Los que tienen algún tiempo. Entonces había uno que ir corriendo la letra y yo era más mala para esa cosa. Ya iban por otra parte de la canción, pero yo seguía ahí como, ¿esto para dónde lo muevo? ¿Sí? Y había gente en la iglesia, algunas personas mayores que echaron en el cofre de los diezmos, que como el pastor, en ese entonces mi esposo no era pastor, sino el ayudante del pastor, que como Julio había hecho un sacrilegio como ese. Que cómo iba a quitar el himnario para poner un retroproyector. Y claro, estábamos ya dejando de cantar todas las canciones y empezando a entrar en una nueva época en cuanto pues a la música, ¿sí? Y entonces el retroproyector, cambiarlo por el himnario, ¿eso es una forma o ese es un principio? Son formas, ¿sí? Y así en muchas cosas nosotros tenemos que entender que hay cosas que son formas y hay cosas que las podemos cambiar, que nos podemos adaptar. Hay gente que le gusta la iglesia con la luz apagada y con las luces y de colores, ¿sí? Alguna vez estuvieron, a mí no me disgusta, creo que no debe ser el centro, simplemente me parece una forma, pero alguna vez estuvieron una gente que vino acá cuando en la alabanza se apagaba la luz y dijeron que ¿por qué? Tenía que haber luz, ¿sí? Que ¿por qué las luces apagadas? ¿Cuál pensamiento es correcto? Es cuestión de formas, es cuestión de gusto. En eso, pues en algunas cosas difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Pero miren que los principios de Dios están establecidos en su palabra y son protección para nuestras vidas. Cada principio que Dios ha establecido en su palabra es protección, ¿sí? Porque quiere cuidarnos. Hace pocas semanas escuché que Bogotá entraba en una nueva era, en una era de aceptación, y lo leí en un periódico, en una era de aceptar la diversidad, en una nueva época, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa. El pecado sigue siendo pecado. Lo que era pecado ayer es pecado hoy. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Entre Bogotá en la época que quiera. Eso no va a cambiar.
Y miren que hace poquitos días, exactamente hace una semana, del colegio de nuestro hijo recibimos unas instrucciones y unos videos para que podamos, antes de que ellos hablaran, nosotros pudiéramos hablar con nuestros hijos, sobre todo con el chiquito, que está en primer grado, pero era importante que se empezara a hablar del tema de la sexualidad. Y ese material fue tan precioso que yo decía, el plan de Dios, el diseño que le dio a nuestra sexualidad. Nosotros hablamos de sexo y ya inmediatamente creemos que es algo malo. Pero el plan inicial de Dios fue bueno. Nosotros somos los que nos hemos desviado. El mundo es el que se ha desviado. Porque el plan inicial de Dios, el diseño de Dios siempre será el mejor. Porque Él sabe qué es lo que nos conviene para nosotros, qué es lo que es bueno para nosotros. Y eso no va a cambiar. Eso es protección para nosotros. El diseño de Dios para la familia siempre será un papá y una mamá. Hoy en día existen un montón de canciones súper conmovedoras. Por ahí hasta la hermana de un jugador de fútbol se gastó un montón de plata en hacer un video súper conmovedor acerca de empezar a aceptar unas formas diferentes a las que Dios estableció en su palabra. Y tengamos cuidado con eso, porque nuestra mente está siendo bombardeada todo el tiempo y el diablo tiene una guerra en contra de las familias, porque el diablo sabe que la familia es la base de la sociedad y familias disfuncionales en cuanto al tema de la sexualidad, en cuanto al tema de la moralidad, porque no solamente es que sea un hombre y una mujer, sino un hombre y una mujer, que cada uno ocupa el lugar que Dios les ha dado. Va mucho más allá. Porque a veces hay gente que dicen, no importa si son como sea, siempre y cuando se amen, siempre y cuando se respeten. ¿Sí? Porque hay muchos matrimonios, hombres que abandonan a sus hijos, mujeres que tampoco, que los dejan por ahí tirados en las esquinas, ¿sí es cierto? Las mujeres, hay muchas mujeres en este tiempo dejando a sus hijos tirados en la calle, literalmente. ¿Sí? Entonces, no solamente es el diseño de un hombre y una mujer, sino es el diseño de Dios para el hombre, el diseño de Dios para la mujer, viviendo bajo sus principios, bajo lo que Él es recto, bajo lo que Él ha establecido que trae protección a nuestra vida. ¿Sí? Y el mundo se ha desviado. El mundo se ha desviado. Y nosotros no podemos dejar. El pecado siempre será pecado. El hombre se ha apartado. Dios anhela familias funcionales. Y miren una cosa. Nosotros en eso tenemos que estar completamente claros. ¿Sí? Es diferente en que tú ames a una persona aunque tú consientas el pecado. Es muy diferente. El amor se lo debemos absolutamente a todos. Pero que yo ame a una persona, que yo respete a una persona, aunque yo honre a una persona, no significa que el pecado de esa persona está bien. Sí. Eso pues jamás va a cambiar. Y miren que a veces la gente cree que el verdadero amor acepta. El verdadero amor pasa por alto, sí, pero pasa por alto la ofensa que el hermano te hace a ti, pasa por alto circunstancias que hay entre nosotros. Nosotros no somos los jueces de nadie, pero sí tenemos que tener clarísimo qué es lo que piensa Dios. Y no podemos aceptar porque no estamos, aunque el mundo siga cambiando, lo que Dios dijo que no, es no. Y Él sabe por qué. Porque, como les digo, hay una protección de parte de Dios ahí para nosotros. Y nosotros en eso, pues no empecemos a rebajar los principios de Dios, que no sea la iglesia la que empiece a rebajar los principios de Dios. Creo que es tiempo de que nosotros debemos despertar. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ir al mundo, amar al mundo y no contaminarnos con ese mundo? Sino por el contrario,
Lo que era inmoral según las normas de Dios en ese entonces, los tiempos de la Biblia, en el tiempo en el que Él caminó con sus discípulos, que nos dejó tantas enseñanzas, ¿sí? No se ha vuelto moral solamente hoy, porque la mayoría lo tolera y lo acepta. Entonces, aunque nos digan retrógrados, incultos, ¿qué más nos dicen? Pues homofóbicos, ¿qué más nos han dicho? Nos han dicho de todo. Intolerantes, ¿sí? Faltos de amor. Peor amor, o sea, peor falta de amor. Cuando una persona tiene problemas, digamos, el tema de la identidad sexual, es peor decirle que está bien, porque esa persona está viviendo fuera del propósito, el diseño de Dios. Y cuando esa persona está viviendo así, no puede estar bien. Nadie que viva fuera del propósito de Dios puede tener paz en su corazón. El Salmo 53, 1 al 3 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Ni uno solo. Los principios de Dios siguen siendo los mismos, pero en el mundo estamos viviendo una crisis de integridad. Podríamos decir que lo contrario a la integridad es no solamente la falta de integridad, la corrupción. Pero sí se dan cuenta que en todas partes todo el mundo levanta su voz en contra de los corruptos, pero los corruptos siguen creciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Sí? La falta de integridad es la queja más frecuente, que podríamos decir que es una corrupción, una depravación moral, transgredir leyes y normas para beneficio propio. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas leyes establecidas, pero muchos que en algún momento quizá empezaron a decir que están en contra de la corrupción, empiezan a rebajar esos principios con diferentes excusas, ¿sí? Para beneficio propio. Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tienen suficiente. También esto es absurdo. Y la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchos creemos que no tenemos el amor al dinero hasta que a veces estamos en alguna circunstancia en particular y empieza a aflorar en nuestro corazón y empezamos a decir, ¿saben cuál es la excusa que usa la mayoría? Por ejemplo, he escuchado en el caso de algunas personas en autoridad que empiezan a rebajar sus principios en cuanto a la integridad y se dejan corromper. Es que la plata no me alcanza. Si yo no lo hago de esta forma, entonces yo hago cuentas y a mí no me va a dar. Entonces yo me voy a empezar a rebajar principios y me voy a dejar corromper, porque la plata no me alcanza, porque tengo pues que mantener una familia, eso solo lo entiendo yo, nadie lo entiende, nadie está en mi lugar. Pero así es que nosotros empezamos. Y el diablo intenta tentarnos, si se vale, de la falta de identidad de muchos. El diablo, en estos tiempos, inclusive dentro de la iglesia, ustedes se dan cuenta que yo creo que uno tiene que tener un equilibrio. Hay lugares donde todo es del diablo y a veces le echamos la culpa. El diablo está por ahí sentado y nosotros le estamos echando la culpa de nuestras propias necedades. Pero también el diablo todo el tiempo está procurando que nosotros intentemos, que nosotros caigamos y cedamos ante la corrupción. Y miren que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Pero Jesús no cedió a la tentación porque tenía claro quién era y hacia dónde iba. Quiere decir que los que finalmente se dejan tentar no tienen ni idea de quién son y no saben hacia dónde van. ¿Sí? Si nosotros tenemos clarísimo
que un día nos vamos a parar delante del Señor y que vamos a darle cuentas por lo que hayamos hecho, por aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras manos para que nosotros las administremos. Quizá vamos a tener mucho más cuidado y vamos a empezar a decir esto, porque los demás lo estén haciendo, no se volvió bueno. Esto sigue siendo malo. Dios busca y se complace en la gente incorruptible. Nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo. Hay ciertas cosas que no deberían tener en nosotros como tentarnos a decir, no, yo ya morí en la cruz a todo eso, junto con Él. Miren que a mí me sorprende algo. Ustedes conocen la historia de José y Daniel, ¿sí? José fue gobernador de Egipto. Entonces nosotros a veces esperamos, imagínense, que nosotros creemos que para ser íntegros, entonces todos los cristianos, toda la iglesia del Chico, vamos a crear una comunidad, ¿qué les parece? Vamos a hacer como una especie de villa, nos vamos a meter todos ahí, vamos a tener absolutamente todo lo que necesitamos para esperar a que el Señor venga, porque este mundo está tan podrido que ninguno de nosotros debería estar afuera. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿De dónde fue gobernador José? De Egipto. ¿Y cómo es conocido José? Ustedes se imaginan lo que era Egipto. Yo me puse a pensar, o sea, una tierra totalmente pagana, apartada de Dios, seguramente llena de gente corrupta. Pero Dios colocó a José ahí para mostrar que cuando hay una persona conforme a su corazón, no importa la circunstancia que esté, no importa quién esté gobernando encima de él, es posible no dejar que nuestro corazón se corrompa. Es posible, sí es posible. Y como les digo, seguramente nuestro corazón no será probado encerrados en una villa o en una burbuja solo para cristianos, sino como pasó con Daniel, en un horno de fuego nuestro corazón será probado. En un horno de fuego el corazón de nuestros hijos será probado. ¿Con qué principios y valores estamos nosotros levantando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando claramente cuáles son los principios que hay en la palabra de Dios? ¿Saben por qué creo que muchos que hoy en día quizá estamos teniendo tan poca influencia en el mundo? Porque quizá no hay suficiente palabra de Dios en nuestras vidas. Quizá no hay suficiente palabra de Dios en nuestras vidas. Miren que cuando estaba preparando esta enseñanza y buscaba algunos versículos para reforzar, me tocó cortar, si les digo 100, no estaría lejos. Porque es increíble, Dios intenta de la misma forma, de formas diferentes, que las mismas cosas queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces solamente si nosotros no estamos leyendo la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude para ponerla por obra, para ponerla en práctica, ¿sí? Solamente de esa manera nuestra mente va a poder ser realmente cambiada y vamos a poder vivir bajo los principios establecidos por Dios en su palabra. Iglesia, no es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de conocer esos principios, de escribirlos en los postes de nuestras casas. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no? De decirles a nuestros hijos. Porque tristemente estamos viendo quiénes son los que están tomando las decisiones hoy en día. Los jóvenes. Hay un peligro tremendo con la influencia y el poder que tienen los jóvenes hoy en día. Pero lamentablemente, aún en medio del pueblo de Cristo hay jóvenes con ideas equivocadas. ¿Y saben por qué? Porque están pensando y dicen, los principios, ¿pero por qué los principios? Los principios uno no gobierna con principios. Uno gobierna o no gobierna con principios. Necesitas principios para gobernar. Solamente el pueblo que teme a Dios, donde Dios es tomado en cuenta, es un pueblo que prospera. Es un pueblo donde Dios tiene puertas abiertas para manifestarse en todas las áreas. Pero finalmente, lo que más importa es que en medio de este tiempo el Señor sigue buscando gente como Daniel y gente como José
que bajo ninguna circunstancia, bajo ningún gobierno, bajo ningún cambio de era, bajo ningún cambio de época, van a rebajar los principios de Dios, que siguen siendo los mismos. El llamado de Dios para nuestras vidas es ser luz en medio de las tinieblas. Si llenamos nuestra vida del Espíritu Santo en lugar de llenarla de la basura que recibimos del mundo, nos va a ser más fácil vivir y comprender los principios de Dios. No nos vamos a aislar, no nos vamos a meter en una cueva, pero vamos a vivir en este mundo teniendo muy, muy claro cuáles son los principios de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo ya también se está volviendo como ajeno en las iglesias, ¿sí? Lo que importa es que los jóvenes se diviertan, que salten, que brinquen, ¿sí? Lo importante es que todo el mundo esté contento. Lo importante es que cada vez que se predica la palabra yo sienta que soy un campeón, que hay un campeón dentro de mí. Lo importante es que cada vez que yo me siento mal haya una palabra que simplemente me aliente. Y todo eso, ok, hay un campeón dentro de ti. Pero no se te olvide jamás los principios que Dios ha establecido para nosotros. Y Él nos ha escogido a cada uno de nosotros para que nosotros podamos dar a conocer al mundo. Y a veces ni siquiera vamos a tener la oportunidad de compartir un montón de versículos bíblicos. Nuestro ejemplo de vida es la luz para este mundo. Yo creo que a eso se refiere el Señor con el ser luz. Entonces estamos hablando que Dios sigue siendo el mismo en su amor y en sus principios. Sus principios no han cambiado. Y segunda de Pedro 3:19 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, pero quiere que todos se arrepientan. Dios sigue siendo el mismo en su deseo por salvar al hombre. Dios sigue siendo el mismo en su deseo por salvar al hombre. Y Juan 3:16-17, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Estamos viviendo la época donde todos están preocupados por salvar el planeta. Queremos salvar el planeta, queremos salvar las ballenas, queremos salvar, ¿a quién más queremos salvar? A ver, Pau, ayúdame. ¿A quién los tiburones, imagínense. Estamos tremendamente preocupados por eso. Hace una semana se armó una revuelta por la aleta del tiburón. Entonces se levantaron montones de personas que, mejor dicho, terrible el problema con la aleta del tiburón. ¿Y sabes lo que creo? Que muchas veces estamos defendiendo causas con tanto apasionamiento simplemente porque no tenemos la información completa. ¿Sí? Porque a veces ni entendemos, pero simplemente se metieron con la aleta del tiburón. Entonces vamos a caerle todo el mundo al gobierno y a todo el mundo por la aleta del tiburón. Tenemos que ser buenos administradores de la tierra. Él nos puso en esta tierra para administrarla. Y tenemos que cuidar el calentamiento global, tenemos que cuidar que las especies no se extingan. Hace una semana estaba viendo, mi esposo los domingos, yo le digo, vamos a ver una película, creen que me dice, sí, amor, vamos. Se echa a mi lado, coge su almohada y se duerme la película entera, el pobre nada más. ¿Sí? Y entonces yo sí me quedé ahí viendo la película y esa película mostraba, era muy lindo todos los paisajes, o sea, era preciosa. Y entonces estaban en el África, y en el África resulta que había un orfanato para elefantes, pequeñitos. ¿Por qué? Porque los cazadores furtivos van por todas partes, cazan a las elefantas o los elefantes por robarles los colmillos para el marfil. ¿Y saben qué pasa con los elefanticos chiquiticos? Quedan por ahí huérfanos y muchas veces no tienen las condiciones suficientes para sobrevivir solos. Me lloré esa película, no tienen ni idea.
realmente me lloré así. Yo decía, o sea, salí de ahí convencida de enrolarme en la causa de los elefantes. ¿Sí? Entonces yo estaba, pero es que ¿cómo pueden ser? ¿Sí? Y está súper bien. Yo le decía, amor, nosotros tenemos que ir ahí, no podemos dejar que esto siga pasando. Y él en medio de todo se despertaba y me decía, sí, amor, sí, vamos a salvar a los elefantes. ¿Sí? Y miren que está bien, ok, está bien, eso está mal, lo que ellos están haciendo, vamos a extinguir con las especies. Pero tenemos que tener un balance, porque veo tanta gente preocupada por las especies, por el planeta, por todo, pero veo muy pocos preocupados y levantando su voz, porque el hombre se está perdiendo, porque va a haber una eternidad y muchos no van a estar ahí. ¿Cuántos tenemos ese dolor en nuestro corazón? ¿Saben que ese es el dolor? Yo me imagino que eso es lo que más le duele a Dios. Que en medio de este tiempo nosotros estamos distraídos con tantas cosas y no nos estamos dando cuenta que el hombre se está perdiendo. Él quiere realmente que seamos muchos, aquellos que nos levantemos con ese mismo apasionamiento, con ese mismo deseo en nuestro corazón y que dejemos de enfocarnos tanto en lo nuestro. Estuvo muy especial el tiempo. Ustedes saben que a las 9 de la mañana acá hay un tiempo que se llama Inspirados. ¿Cuántos saben y cuántos han venido? No levanten la mano. Pero esta mañana fui muy inspirada con la palabra corta que nos compartió el pastor Gonzalo, pero fue muy chévere. Y decía cómo nosotros empezamos hablaba de la lámpara, Mateo 6, 22, 23, de la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Pues nuestro ojo. Pero nuestro ojo a veces se desenfoca y empezamos a ver cualquier circunstancia. Y el capítulo de Mateo 6 Dios nos explica de muchas formas que Él tiene cuidado de nosotros. Si Él viste a las flores del campo, Él sabe de qué necesidad, pues de muchas maneras. Él se encarga, Él quiere mostrarnos que está interesado en nosotros, que conoce absolutamente todas nuestras necesidades. Pero a veces nuestro ojo no está viendo bien. Entonces nos estamos desenfocando y eso nos está pasando. A mí me pasa. Yo no sé si a ustedes, a mí me pasa. Y creo que es tiempo que nosotros empecemos a enfocarnos bien, a enfocar esos ojos bien, que empecemos a buscar el reino de Dios y su justicia, que empecemos a vivir bajo esos principios, que empecemos a entender su amor, ese amor que es tan especial para nosotros en nuestra vida. Y mire que Dios sigue siendo el mismo, su amor, sus principios no han cambiado tampoco, y su deseo es que el hombre se arrepienta y que se vuelva de sus malos caminos y que por fe pueda recibir la salvación. Nosotros estamos entendiendo la visión de Dios, entendiendo lo que Dios quería hacer hace miles de años, aunque no millones como dicen unos, que Dios estaba interesado en que el hombre se salve. ¿Estamos nosotros interesados de la misma manera? En que la gente se vuelva a Dios. Y el interés del Señor, a veces creemos, nos sentimos súper bien que decimos, no, pues el interés del Señor no son iglesias llenas de gente caminando como le da la gana. El interés del Señor es iglesias de gente que se arrepintió y que empezó a caminar en una dirección correcta, revelando todo el tiempo quién es el Señor de su vida. Ese es el deseo de Dios, ver gente arrepentida, porque de nada nos sirve que nosotros estemos pues viniendo acá cada domingo a sentarnos ahí, como hacemos muchos de nosotros, y salimos de acá igual, y no hay cambios,
Y no empezamos a buscar, Señor, te necesito, me siento que estoy perdiendo ese rumbo. Siento que me he apartado del plan inicial. Siento que el mundo está empezando a afectarme, que yo me estoy empezando a moldar sin darme cuenta porque estoy empezando a consentir cosas en mi vida. Leí esto y en alguna parte ya, ni me acuerdo dónde, pero me gustó mucho. Dice, el amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, rectitud, justicia o incluso su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que hace es justo y recto. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Dios sigue siendo el mismo en su amor. Dios sigue siendo el mismo en sus principios. El deseo de Dios porque el mundo se salve, porque gente de toda raza, pueblo y nación confiesen que Él es el Señor, sigue siendo el mismo. Pero así como eso no ha cambiado, la justicia de Dios tampoco ha cambiado. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Y Él ha extendido todo su amor, toda su gracia hacia nosotros. Y entonces va a llegar el día en que nos vamos a parar delante de Él y ninguna de nuestras excusas serán válidas. Porque Él es un Dios absolutamente santo, absolutamente digno. Él es el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey de este lugar, Señor. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en este momento. Nos ponemos delante de ti, Señor. Como iglesia, Señor. Como tus hijos, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor. Nos hemos entercado, Señor, con tantas cosas, Señor. Hay algunas cosas en nuestra vida en las cuales nosotros estamos empezando a bajar la guardia, a rebajar los principios, a no entender, Señor, que hay diferencia entre amar al pecado y amar al pecador. Permite, Señor, que nosotros como iglesia nos podamos enfocar, Señor. Que podamos entender, Señor, cuán recto, cuán precioso, Señor, cuán justo eres tú, Señor. Trae, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, el convencimiento en nuestra vida, Señor. Primeramente, para que podamos entender tu amor, que lo podamos entender, Señor, en toda su dimensión, que el pasado tú lo dejas atrás, Señor, y que tú nos amaste, Señor, aún antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, mientras que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor, ya éramos objeto de tu amor, Señor. Y tú nos amaste, Señor, con un amor tan especial, Señor, con un amor tan fiel. Pero tú no quieres, Señor, que nosotros quedemos igual, Señor. Tú quieres transformarnos, Señor, de gloria en gloria. Tú quieres hacer algo nuevo hoy en nuestras vidas, Señor. Y nosotros no queremos ser un obstáculo, Señor, para que tú lo hagas. No queremos, Señor, ser un obstáculo. Y hoy te decimos, Señor, aquí estamos dispuestos, abiertos, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, Señor, como lo tengas que hacer, Señor. Y ojalá, Señor, que no sea con una actitud de mala gana nuestra, Señor, sino que estemos dispuestos y abiertos, Señor, sin resistencia a decirte, Señor, cambia nuestra vida. Cambia nuestro corazón, quebrántanos una y otra vez, Señor. Las veces que sea necesario, Señor.
las veces que sea necesario, Señor, hasta que realmente en nuestra vida sea formado un corazón conforme a ti y conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tampoco seamos nosotros, tu iglesia santa, pura y sin mancha, por la que tú vienes, Señor, la que rebaje tus principios, Señor. Que nosotros los tengamos tan claros, Señor, grabada tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que no nos sea difícil, Señor, obedecerte. Que no nos sea difícil levantar nuestra voz, Señor, cuando el mundo se levanta a rechazarte a ti. Padre, que para nosotros eso no sea difícil, Padre. Sabemos, Señor, que aunque el mundo nos rechace, nos odie, nos insulte, nosotros te pertenecemos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Somos ese real sacerdocio, Señor, y esa nación santa, Señor, puesta en este mundo, Señor, para mostrar tu gloria, Señor. Y tú eres real, Señor. Tú eres real y lo vemos todo el tiempo, cada minuto de nuestras vidas, Señor. Y tú vuelves por nosotros, Señor. Pero quizá no has llegado aún, Señor, porque tú estás esperando, Señor, que sean muchos, Señor, los que todavía se arrepientan, Señor, de sus malos caminos, Señor, de su mala manera de vivir, Señor, y que vuelvan su corazón a ti, Señor, reconociéndote, Señor, como el único y suficiente Salvador. No hay otro fuera de ti, Señor. Tú eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Y te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Que podamos entender todo lo que hay en tu corazón, Señor, para poder llevar esa vida que a ti te agrada, Señor. Tú eres Rey, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres precioso, Señor. No hay otro como tú, Señor. Y esta iglesia te alaba, y esta iglesia te ama, y esta iglesia te busca con todo su corazón, Señor. Y en esta iglesia declaramos que tú eres el Rey de esta tierra, que tú eres el Rey de este país y que tú eres el Rey de esta ciudad. Señor, alabado sea tu nombre, bendito Rey. Alabado sea. Quiero invitarte a poner sobre los pies en esta mañana. Vamos a decir que Él es digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, Señor, y no hay nada que me apasione más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino, Señor, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente y digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino.
Hoy nos inclinamos ante ti, Señor Jesús, para decir que eres digno, Padre, para decir que tú eres el Rey de Reyes, el Santo, Todopoderoso, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Nos inclinamos ante ti. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Canta, iglesia, canta que Él es digno. Digno. Gracias, bendito Rey. No tenemos más que palabras de gratitud, Señor, hacia ti, Señor, porque tu misericordia, Señor, por ella has puesto tus ojos sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Y yo pido esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que descienda sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. No son nuestras palabras, Señor. No son nuestras pasiones, no son nuestros propios deseos, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y yo oro esta mañana, Señor, porque quizá en este lugar hay personas que están atadas en este momento. Quizá hay un velo que está oscureciendo sus ojos y que no les permite ver tu gloria. Y yo oro esta mañana porque esos velos caigan. Toda persona en esta mañana que le ha sido difícil ver la manifestación del amor en su vida, esta mañana ese velo está cayendo. Toda persona que ha dudado siquiera un segundo del amor de Dios sobre su vida, en esta mañana toda mentira de Satanás queda desarmada. Y en el nombre de Jesús atamos toda mentira y toda artimaña del diablo, Señor, y que esta iglesia y cada uno de sus miembros va a poder entender tu amor, Señor, con libertad, Señor. Va a poder vivir bajo él, Señor, sin temor, sin reserva, sin miedo al castigo, Señor, entendiendo tu gracia, Señor, entendiendo tu misericordia, Señor. Y yo oro, Señor, también por todas estas personas en las que el diablo les dice: tú no vas a poder salir de este pecado. Pero tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Señor. Y el diablo jamás será más poderoso que tú, Señor, porque tú has vencido en la cruz, Señor. Tú libraste toda batalla contra el pecado y contra la esclavitud, Señor. Tú la libraste por nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, oramos porque toda persona que esté en este lugar, que está atada por alguna adicción, Señor, puede ser la pornografía, puede ser la adicción a las redes sociales, quizá hay dureza en su corazón, pero oramos esta mañana, Señor, porque tu voluntad sea manifiesta en tu iglesia y porque tu Espíritu Santo descienda, Señor, y empiece a traer libertad, Señor, en las vidas de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú liberas, Señor. Tú traes, Señor, tu paz. Tú nos afirmas. Nos das identidad, Señor, y nos das propósito. Y yo oro también porque el propósito
que quizá para muchos el propósito de su vida ha estado dormido y apagado. Yo oro, Señor, porque tú empieces, Señor, a mostrarles, Señor, ese plan precioso, Señor, que tú tienes para sus vidas, Señor. No le creemos más al enemigo, Señor. No le creemos más. Te creemos a ti. Creemos en tu palabra. Creemos en tus promesas. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que seguirás haciendo tu obra y seguirás haciendo milagros en medio de tu iglesia, Señor. Y por último quiero orar porque sé que acá hay gente que el Señor ha puesto en lugares estratégicos, con propósitos especiales. Y yo oro, Señor, por nueva fuerza sobre su vida, Señor. Yo oro, Señor, porque puedan tener la misma integridad que tuvo José, que tuvo Daniel, Señor, que aún en medio de las circunstancias más difíciles no decayeron, porque su fuerza y sus buenas intenciones no dependían de ellos, dependían de creerte a ti, Señor. Y yo oro, Señor, por una iglesia que te cree, por individuos que te creen, que no se distraen del plan que tú tienes, Señor. Bendice a cada familia, Señor, en este lugar. Porque cada familia en este lugar, Señor, tú la vas a colocar como un faro de luz, Señor, en diferentes lugares, en medio de diferentes contextos, Señor. Y estas familias, Señor, van a mostrar quién eres tú, Señor. Que no miremos, Señor, quiénes somos nosotros porque nos desanimamos quizá con nuestras imperfecciones. Que miremos, Señor, que a pesar de nosotros tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que hará lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Y nosotros somos aquellos que nos esforzamos y somos valientes para creerte. Bendigo tu iglesia, Señor. Llénala de tu presencia. Dales una semana de victoria. Dales una semana, Señor, donde ellos puedan ver milagro tras milagro. Donde puedan ver tu gloria. Y aún en medio de tiempos de silencio, que te puedan creer, Señor. Que puedan creer, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque eres digno, Señor. Los bendigo, iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.